Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. En mi caso, yo lo cursé esta materia en el año 2020. También tomamos como base el concurso INATUR para realizar la electiva. Yo elegí un lugar que se llama Maldivas, en el Océano Índico. Y como dijo Keiko, primero, bueno, presenté el lugar, desarrollé un análisis del sitio, de la cultura, del turismo, que son fundamentales porque son islas que tienen muchísimo turismo y es la principal fuente de economía, lo cual es importante también saberlo a la hora de ver qué propones en el programa, además de lo que te propone en el concurso Natur. Como dijo Keiko, el clima, la flora, la fauna. Y acá donde ya especifiqué qué sectores de cada isla quería intervenir yo. Esto es un conjunto de islas en donde yo elegí determinada costa para emplazar el edificio. Esto cuando se refiere a agregar, por ejemplo, planimetría 2D e imágenes 3D, uno dentro del sitio, como por ejemplo vi que varios eligieron Humahuaca, elijan un sector específico de emplazamiento dentro de la cantidad de paisaje que tiene ese lugar. En mi caso también hablé de las problemáticas del lugar. ¿Por qué? Como dijimos antes, el tema este de la arquitectura biomimética te permite plantear muchas soluciones a problemas del sitio, ya sean, por ejemplo, cuestiones climáticas. En este caso, en Maldivas hay mucho problema con la basura. Yo creo que también es importante que en el análisis del lugar realicen estas observaciones para después poder proponer alguna solución en base a la arquitectura biomimética. Bueno, este es el desarrollo del problema, y acá está la propuesta arquitectónica y por qué yo elijo este sitio específicamente. Justamente mi motivación era esa, digamos, el problema en sí de la basura. Bueno, acá agrego imágenes 3D. Los que también les quiero mostrar es después a qué nos referimos con arquitectura biomimética. Este es un resumen de lo que les mostré recién, el sitio de emplazamiento. Y bueno, este es básicamente el programa del edificio. En el caso, como les dije anteriormente, hay una gran problemática con la basura. Por eso, además de, por ejemplo, de todos los programas arquitectónicos que sugería ya el concurso INATUR, yo decidí plantear alguna solución respecto a los basurales que había. Creo que no se está viendo las otras diapositivas, no sé si estás mostrando otras cosas. Ah, gracias por avisarme. ¿Están viendo ahí el tema del pez vela? No. No estamos viendo, justamente por Se eso. debe tardar en cargar. En la diapositiva número 10. No, creo que tenés que dejar de compartir y volver. Dale, gracias. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno, como ven acá, por ejemplo, de la biomimética, uno toma determinado mecanismo o determinado comportamiento, determinada ventaja o enseñanza que te pueda dejar algún ser vivo, ya sea animal o flora o fauna, para poder aplicarla a la arquitectura, no como un mero análisis formal, sino ayuda, o sea, arquitectonizando los mecanismos de los animales y llevándolos al edificio. En mi caso, hice dos aplicaciones biomiméticas, una en cuanto a estructura, ya que, por ejemplo, el pez vela tiene una aleta dorsal que tiene un plegado corrugado simple, que seguro ya lo van a ver en la clase que viene, que permite
con la misma superficie aguantar más luces, mayor resistencia formal, solo por la forma. Perdón. Ahí estamos. Y con respecto a la basura, que les había contado antes, yo lo que hice fue buscar qué animales justamente, o qué plantas, en mi caso fue una planta que es una esponja, un animal, disculpen, que es una esponja marina. Me inspiré básicamente en la flora y fauna del lugar en el que yo elegí emplazar el edificio, y empecé a buscar qué animal ayuda a purificar el agua, a eliminar los desechos. Así fue como encontré el tema por ejemplo, de la esponja marina, quien tiene poros en la piel, filtra el agua, y el agua que filtra absorbe virus y bacterias, y luego expulsa el agua por arriba, contribuyendo así a purificar toda el agua del océano. Conformando así un ciclo cerrado, porque la esponja justamente se alimenta de esas bacterias, limpia el agua y después la larga. Entonces en mi edificio planteé algo parecido. Como ven, no tiene que ser un análisis, una copia formal del ser vivo, sino justamente estudiar dichas ventajas y arquitectonizarlas, buscando así respuestas a problemáticas que puedan encontrar, o ya si sea de basura, sea del clima, como dijo Keiko, o muchas cosas más. En este caso, yo planteé purificar el agua planteando un recolector de basura que entra por estas rajas, que no sé si se ve el mouse que estoy señalando. Sí, sí se ve. Y para la captación de basura justamente se aprovecha la flexibilidad del plegado, que permite generar estas aberturas, este tipo de rajas, dejando ingresar el agua contaminada con basura. Luego, mediante un filtro, que es similar a este que tiene la esponja acá adentro, justamente separa lo que es desecho de agua y luego vuelve a expulsar el agua limpia afuera. Como ven, esto es conceptual, porque obviamente en un cuatrimestre no se puede resolver todo. Es un concepto o una idea. Pero les quería mostrar esto para que también se entiendan el concepto de biomímesis. También, ahí justo se ve como planteo. Justo a mí me tapa el cartel, disculpen. Ahí está. Y que ingresa la basura por acá, mediante el filtro se queda la basura, dicha basura se calienta, formando energía que se almacena en baterías, y luego se expulsa el agua sin basura. Es un ciclo totalmente cerrado. Y bueno, esto me parece que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero bueno, básicamente eso. Gracias, Delphi. El otro ejemplo lo íbamos a mostrar. Martín, no sé si estás disponible ya. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que explicó Delfina? Sobre la elección de sitio. Sí. No sé, yo capaz que no elegí un sitio así que sea tan conocido, que sea lindo, por así decirlo, que tenga unas maravillas ahí naturales. ¿Qué sitio elegiste, Pero Nadir, que no me acuerdo? yo elegí el lago Coñoc, Kiko, ahí en la reserva de Lanín, que está cerca del volcán Lanín, Sí. en Argentina. Y ya ahí hay un circuito de trekking, hay unas cascadas, y hay un lago, digamos, básicamente. Sí. Pero, no sé, o sea, después de investigar más, no sabía si el sitio tenía las condiciones necesarias como para implantar el centro de contemplación de la naturaleza, digamos. Sí puede ser ese lugar. Después vamos a hacer la crítica
y ustedes van a, bueno, presentar sus trabajos. Tenemos algunos trabajos seleccionados, pero bueno, todos los alumnos, hasta que terminemos la clase, que quieran presentar, tengan preparado el Power, y allí vamos haciendo los comentarios de cada trabajo. Así que Nadir, después si querés exponer tu trabajo, tenerlo listo, que después que explique Martín su trabajo o su presentación, podemos hacer la observación y bueno, y todas las dudas que vos tengas. En principio, el lugar donde elegiste parece ser interesante. Y una cosa más que les quiero decir, el contenido que va a tener ese centro de interpretación de la naturaleza es brindar, obviamente, información sobre las bondades del lugar. Entonces, si ustedes justifican por qué eligen el terreno, sabrán qué es lo que va a mostrar o de qué se va a tratar este centro de interpretación de la naturaleza. Entonces creo que por eso es importante, además de lo que hicieron, o de la foto que vos presentaste, Nadir, conocer un poco más, ¿no? Es toda una sola boscosa la que vos presentaste. Pero bueno, vamos a continuar la crítica después que Martín... ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien. De acuerdo. Bueno, yo les voy a mostrar un pequeño análisis, o en realidad un pequeño ejemplo de tantos que hay, donde se desarrolla un proyecto de arquitectura con una intención biomimética, que como sabemos, la biomimética, la biomímesis, lo que hace es intentar emular comportamientos de la naturaleza que puedan ser beneficiosos, en este caso, para la arquitectura. Es como un paso más allá, más adelante de lo que puede ser una arquitectura sustentable. Porque de base, aparte de los criterios de sustentabilidad, busca ir un poco más allá en su relación con la naturaleza. Y para este tipo de arquitectura, la arquitectura de formas plegadas puede ser muy apropiada en muchos casos, debido a que en la naturaleza encontramos muchos ejemplos que están relacionados al pliegue. Bien, en este caso vamos a ver un ejemplo que es un centro de investigación biomédica que forma parte del Hospital de Navarra en España, que es obra de los arquitectos Antonio Daniel y Juan Iriguaray Huarte. Bueno, esta es una imagen del edificio y como verán ya se puede apreciar en la piel una piel plegada. Esta piel actúa de filtro y tiene características biomiméticas que vamos a ver a continuación. Muchas veces, en muchos casos, los plegados realmente son muy útiles para la generación de pieles, de segundas pieles a veces, más allá del envolvente, que sirven como parasoles, filtros, es una instancia intermedia entre el exterior, la atmósfera y el edificio en sí y su envolvente. Algunas otras imágenes del edificio y vemos cómo la piel se desarrolla en toda esta cara. En este caso podemos ver cómo también desde un interior se percibe la piel como un elemento entre ese espacio y el exterior, y tiene estas características que desde el interior es bastante más transparente hacia el exterior,
que desde el exterior hacia el interior. Fíjense la diferencia. Desde el exterior es como que no se logra percibir lo que pasa en el interior, pero al revés es bastante transparente. Eso también es una característica que puede ser deseable en este caso. Acá vemos otra imagen interior y lo que quiero rescatar, si bien la piel se ve acá en una partecita del costado, es que se trata de un edificio con una simpleza formal y síntesis bastante contundente. Y sin embargo, la sola aplicación, esto es un espacio interior, fíjense que son planos superpuestos que generan los distintos niveles y los espacios interiores son muy simples, muy sintéticos. Y sin embargo, el hecho de tener esta relación con esta piel plegada le da mucha riqueza formal desde el exterior y también desde el interior, porque uno la percibe a la piel a través de los aventanamientos. El tipo de pliegue, sin profundizar demasiado, es un plegado corrugado doble. Acá hay algunos ejemplos que no tienen la misma forma, pero bueno, nosotros vamos a operar con algunos de ellos y podemos verlo aquí desarrollado en una imagen más en detalle, en la piel. Aquí se ve también algún acercamiento hacia la piel, y fíjense que este es un tipo de plegado que ustedes lo pueden realizar en papel y en digital también, sin problemas. Ya ahora vamos a ver próximamente este tipo de pliegues, cómo se realiza. La intención biomimética es, en este caso, perdón, el edificio se inspira en tres biotipos de la naturaleza: el camello, el oso polar y la hoja. En el caso particular de la arquitectura plegada, está principalmente en la inspiración biomimética de la hoja, pero también está relacionado con esto del oso polar, ya lo vamos a ver. Primeramente, los arquitectos exponen que como una de las intenciones biomiméticas es inspirarse en cómo los camellos adaptan la forma de su cuerpo según las necesidades funcionales. Entonces este es un edificio que crece de manera libre, donde tiene necesidades funcionales, ya sea de espacios de uso o espacios de servicio. Por ejemplo, en la parte superior, algunos de estos elementos que sobresalen contienen espacios de servicio, salas de máquinas, o ese tipo de funcionalidades. Entonces, en primera instancia, esa es la primera inspiración biomimética, la cual no está relacionada en este caso al plegado, pero la mencionamos igual. La segunda instancia o el segundo ejemplo, paradigma que toman como inspiración en la naturaleza, es el oso polar, y específicamente pensando en la piel. Ellos estudian y analizan que el oso polar puede soportar condiciones de temperatura extrema, de frío extremo, gracias a que tienen una piel que actúa como filtro. Entonces ellos deciden aplicar una piel como filtro al edificio para emular ese comportamiento. De vuelta, aquí no tenemos una relación directa con el pliegue, pero sí la piel que escogen es una piel que es plegada, como lo verán. Y en este caso sí, cuando hablamos del diseño específico de la piel, hablamos del diseño específico de la piel y decimos que ellos necesitaban desarrollar una piel con unas placas de aluminio perforado de gran tamaño, que tenían que ser muy delgadas. Acá se ve un detalle constructivo
de cómo se soporta esa piel y cómo está compuesta. Y para poder desarrollar una estructura tan liviana, tan delgada, ellos se inspiran en las hojas de los árboles. Acá yo puse un ejemplo que es las hojas de los carpes, pero no especifican ellos exactamente en qué hojas se inspiran. De todos modos, aquí sí podemos observar una característica muy importante de los plegados, que ustedes la van a poder experimentar si realizan plegados en papel, que es el hecho de que, partiendo de una lámina muy delgada, los plegados, al tener sus nervaduras en los pliegues, ya sea pliegues que se convierten en valles o en montañas, generan una estructura bastante resistente y prácticamente autoportante, que puede desarrollar, como en este caso, placas de gran superficie y muy pequeño espesor. Acá en este caso hablamos de placas que tienen una altura de 4,5 metros y un ancho de casi 1 metro, de 80 centímetros, con un espesor de 3 milímetros. Entonces, ellos encuentran en el pliegue y en esta inspiración en las hojas de los árboles la forma de concretar otros aspectos, como ser esta cuestión de la piel que veían del oso polar, para poder lograr una arquitectura biomimética. Entonces aquí vemos la importancia de una comprensión de distintos aspectos y cómo llegan al plegado o toman el plegado como un medio para poder lograr estas pautas biomiméticas que se han propuesto. Bueno, este es un pequeño ejemplo que lo que busca es orientarlos cuando en el momento del desarrollo de los trabajos prácticos, como también algo mostraba Delfina recién, tengan que pensar en una justificación biomimética y cómo esa justificación biomimética está relacionada a los plegados, que va a ser como el medio, la herramienta que vamos a utilizar para su aplicación. Entonces, de esta manera, ustedes pueden pensar y luego exponer y justificar pautas biomiméticas en sus trabajos. Si alguien tiene alguna duda, me dice ahora. De la clase pasada, tengo preparado, a ver, tengo que abrir un poco el archivo. Una explicación general de los tipos de plegado. Tal vez necesiten también tener una idea completa de cómo el plegado se aplica o se pudo aplicar en distintas obras de arquitectura. Bueno, ya veníamos hablando un poco sobre el tema de plegados y también utilizamos estos términos como origami, ¿no es cierto?, que eran términos de origen japonés. Y en esta parte solamente vamos a ver algunos, ¿cómo sería?, antecedentes, ¿no? Después vamos a ver los tipos de plegado, eso vamos a explicarles en la clase que sigue. Es japonés y procede de dos ideogramas, ¿no? Plegar es el primero, oru, kami es papel, este segundo ideograma. Y fíjense en los años en la que se empezó a utilizar eso en Japón y en el Oriente. El uso de estos plegados, que en alemán significa también plegado, pero que se empezó a aplicar, por ejemplo, como ejercicios en jardines de infante. Miren los años en los que se utilizó, 1870. En España, por ejemplo, denominado papiroflexia, en esta época, fíjense en los años, como para que vean que nosotros no estamos tan en la vanguardia con el plegado, en inglés también, y actualmente se utiliza de un modo indistinto tanto el término origami, papiroflexia,
bueno, no lo quiero decir en inglés porque no lo voy a saber pronunciar bien, tampoco en alemán. Pero estos términos, cuando ustedes hacen un poco de investigación sobre el tema, van a encontrarlos con estas terminologías. Y como para un poco informarles a ustedes, el término papiroflexia, que fue inventado, ¿no es cierto?, por Vicente Solórzano Sagredo, era porque se utilizaban los dedos para hacer esto, ¿no? Miren los libros de aquella época. Esto para decirles que estas técnicas son bastante antiguas, si ustedes quieren llamarlo así. En el diccionario de la Real Académica Española dice que deriva del papiro, papel, flexus o flectere, que significa doblar. Entonces, como definición, se trata del arte y habilidad de dar a un trozo de papel, doblándolos convenientemente, la forma de determinados seres y objetos, casi similar a la definición que tienen en japonés. Es una técnica en la que se elaboran modelos de papel mediante flexión, dobleces, arrugas, curvas, cortes, utilizando diferentes tipos de papel o material. Pero primero, ¿qué es lo que fue el origami? Después, ¿qué es lo que nos brinda actualmente? Entonces, veamos qué fue el origami en Japón. Hablamos del período, para ellos es período, para nosotros son años, que están acá, del 794 a 1183, se utilizaba como entretenimiento de las damas de honor en acontecimientos culturales. Esto está relatado en una novela famosa llamado la novela de Genji, ya está en castellano por si las dudas le interesa, y la escritora es una dama, Murasaki Shikibu, cuenta la historia de un emperador que nunca llegó a ser emperador, pero allí se muestran escenas como estas de plegados de papel. También pueden ver estos libros, ¿no?, que son libros muy, muy viejos, que en internet está, son los secretos para el plegado de 1000 grullas. Es bastante interesante, si quieren después interiorizarse en la historia. Hay, por ejemplo, haikus como esto, ¿no?, con su rostro y figura exuberante en sus cartas, expresando solamente un tercio de su amor. Según dice que es un monje el que escribió. Bueno, después en Italia, por ejemplo, para los banquetes principescos, Matila Gieder, en los años 1639, en la Exposición Universal de París, miren, se lo presenta Miguel Unamuno y Hugo, que es un filósofo español, lo relata en su tratado de cocotología, que también fue el nombre que se le dio a este tipo de actividad, 1902. Estos libros de geometría de Sundara Rao, Geometría del Plegado, ya con gráficos, fotos, hace estudios geométricos y se utiliza mucho para la aplicación o la enseñanza de la geometría a través del plegado. Friedrich Fröber, que es un alemán, que ya dijimos, lo utilizó en jardín de infantes con distintos tipos de plegado para desarrollar habilidades, que él le daba el nombre de regalos y ocupación. También eran con papel, ¿no? Después, el libro de él es muy interesante también porque habla del pliegue de la vida, pliegue de la verdad, bueno, interesante. En la Argentina se utilizaba como parte de la currícula escolar en los principios del siglo XX. Seguramente, no sé si por la generación en la que están ustedes, sus abuelos, tenían en jardín de infante o en los primeros años del primario alguna tarea coprogramática con papel plegado, ¿no? Esta es de la editorial de La Pena, es un libro muy interesante, y están las obras de Vicente Solórzano Sagredo, que hace el plegado de Quijote y Sancho Panza. Después personas como Oppenheimer, Ligia Montoya, son personalidades muy conocidas por su aporte en el plegado en el ámbito de los origamicistas o plegadores.
Para nuestro campo o disciplina, en Bauhaus, Joseph Albert les enseñaba con plegado y generalmente con papel de diario distintas formas autoportantes. Miren que estas formas son bastante actuales o, digamos, estas formas existían de aquella época, pero que hoy nosotros ya lo podemos llevar a la arquitectura porque tenemos la tecnología necesaria para poder aplicarlo en arquitectura. Y en esta electiva nosotros queremos que además sea con procedimientos o con procesos biomiméticos. Estos plegados curvos, por ejemplo. Él los utilizaba para los cursos de ingreso a la Bauhaus. En los años 1919, 1928 fue editado este artículo. Bueno, y esta parte es lo que yo les quería decir. Tiene tantos años este plegado, pero ¿qué tenemos hoy? O bueno, a partir del siglo XX, ¿qué es lo que hizo que nos interesara más? Una de ellas, por ejemplo, Yoshizawa es un japonés, creó un lenguaje, ¿no? Hasta entonces los plegados se transmitían casi presencialmente sin ningún tipo de notación ni tampoco un lenguaje común. Y se empezó a utilizar códigos de puntos, de líneas, flechas, que ustedes lo van a tener que ir conociendo y familiarizando para poder imitar o para poder realizar plegados. Este es el sistema de notación que hoy está vigente, ¿no? Generalmente esto que está hacia la derecha, en 2 dimensiones, tiene colores diferentes, líneas de trazo, líneas con flecha, que indican hacia dónde voy a plegar, si las líneas de trazo son valle o las líneas llenas son montaña. Después estos rulos también. Y un plegado muy conocido, eso ya lo deben haber visto, es el plegado de la grulla, ¿no? Eso lo pueden encontrar en internet, en YouTube, en distintos lugares. Pero este sistema de notación es lo que hoy se usa y se descubrió en el siglo XX. La persona que descubrió es este señor, Akira Yoshizawa, ¿no? Y Samuel Randelet, que son personas que han quedado, digamos, para toda la historia del origami. Bueno, después se agregaron cosas como esta, plegado de este tipo, que se llama kamun ori, ¿no? Son como redondelas, círculos. También hubo quien se deleitaba haciendo magia con esto, ¿no? Robert Harbin. Bueno, para nosotros hoy, origami es plegar, es cómo creamos las formas. Nos lleva a hacer, por ejemplo, cosas como este. Miren esto, qué complejidad que tiene. Todos hechos con un solo papel. Algunos de ellos nosotros lo tomamos como ejemplo, como por ejemplo el plegado del Ron Resch, ¿no? Estos plegados corrugados dobles que un poco habló Martín y que estuvimos viendo antes. Después de este tipo de plegados de personajes, animales, etcétera, que son también interesantes para entretenimiento. Y acá les quería mostrar este video, a ver si, que son uno de los ejemplos, ¿no?, de arquitectura biomimética. Esperen que voy a correr. Para los rascacielos que se han convertido en íconos de las ciudades del Golfo Pérsico, el factor ambiental más importante es el sol del desierto. Por eso, cuando el arquitecto Abuldahid Karanuaj le pidieron que diseñara edificios gemelos en Abu Dhabi que fueran contemporáneos, sustentables y culturalmente relevantes, se fijó en la tradición. Evitar que el sol cayera directamente sobre la superficie, porque eso causaría sobrecalentamiento y brillo. Era un concepto muy simple, por eso decidí usar la mashrabiyya, inspirada en el pasado y en la naturaleza. Usada en la arquitectura islámica durante siglos, la mashrabiyya es una malla entramada que se usa para difundir la luz solar y mantener los edificios frescos, sin bloquear la luz o la vista hacia afuera. La fachada norte de los edificios, que nunca recibe la luz solar directamente, no tiene sombra.
El desafío arquitectónico era entonces cómo construir una fachada que pudiera generar una imagen espectacular del movimiento del Sol. Comenzamos entonces a examinar la posibilidad de tener algo más tridimensional que ofreciera más flexibilidad, más formas geométricas que se pudieran ajustar a la dinámica del Sol. Pues bien, la solución se inspiró en otro arte tradicional, el origami. Estas pantallas triangulares, tridimensionales, controladas por la computadora, responden directamente al movimiento solar. Por ello, cuando el sol las impacta, se abren como sombrilla. Eso es lo que hace que estos edificios sean ecosustentables. Los rayos solares pueden elevar la temperatura exterior de las ventanas hasta en 90 grados centígrados, o sea, casi 200 grados Fahrenheit. Al proteger el vidrio del impacto directo del sol, las pantallas reducen la ganancia solar y el brillo, dejando que penetre luz natural más difusa al edificio. Eso disminuye los costos energéticos porque se requiere menos luz artificial y 50% menos de aire acondicionado en los sitios de trabajo. Notarán que la azotea tiene cierta inclinación. Esa es la fachada sur, que recibe la máxima exposición de luz solar. El plan inicial era poner paneles solares, una solución que parecía obvia para ahorrar energía, en un sitio tan soleado como Abu Dhabi. Pero resulta que a pesar de que hay sol todo el año, el polvo y la arena hacen que más bien los paneles solares sean mucho menos prácticos que lo que uno esperaría. Caranoag explica que incluso la capa más delgada de polvo puede reducir la eficiencia de los paneles solares en casi la mitad, por lo que un mantenimiento adecuado requeriría limpiezas regulares con agua lanzada desde el aire, agua que es todo un lujo en un país árido como los Emiratos. Si uno se pone a ver cuánta energía se necesita para desalinizar el agua y llevarla hasta donde se necesita que esté para poder limpiar los paneles, uno se dará cuenta que esa energía es igual o incluso es mayor de la que se obtiene de paneles fotovoltaicos. La tecnología de paneles solares podría convertirse en una opción para el futuro, pero por ahora la solución más simple ha sido echar una mirada al pasado. Shams El-Wazir, CNN, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Una solución simple, ¿eh? Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes ahora. Bueno, ese ejemplo hay muchísima información, ustedes lo pueden seguir estudiando un poco más. Bueno, ¿para qué se usaba el origami? ¿No? Descubrir principios geométricos subyacentes con un mínimo de pliegues, la exactitud anatómica, en el caso de plegados de personas o de seres vivos, programas computacionales con mejor comunicación y desarrollo de modelos, eso es lo que hoy se tiende ya a hacerlo, y se distinguen entre técnicas geométricas de diseño y también expresividad en otros elementos. O sea, no solo se hace con papel hoy en día, también se hacen texturas, con textura, y también, se trata de buscar suavidad en los dobleces. Son tendencias actuales. Y esta parte un poco es lo que quería que ustedes vean. De acuerdo a los estudios que venimos realizando de los plegados, podemos agruparlos o tipificarlos según, por ejemplo, la geometría subyacente, según el procedimiento, y en general, la mayoría de las veces se presentan combinados. De acuerdo a su geometría, podría ser geometría plana y curvo, geometría, en realidad plegado topológico, todos los plegados son topológicos porque parten de una sola, de un solo papel que va cambiando de acuerdo a su forma, de acuerdo al plegado. También hay plegado fractal, plegado teselado. Según el procedimiento, es decir, cómo yo opero con el plegado. Puede ser modular, voy agregando piezas, o puede ser con corte, realizando incisiones en el papel, corrugado, cuando hay alternancia de crestas y valles, isoárea, cuando la superficie plegada de un lado, o sea, crestas y montañas, es exactamente la misma del lado
digamos, del otro lado, ¿no? Del lado inverso, digamos. Y después los plegados line form, que no son plegados, sino son seccionamientos o formas seccionadas, pero está siempre dentro de los plegados. Ya después vemos ejemplo de esto. Y lo más interesante siempre es la combinación. Generalmente, cuando hacemos este tipo de tipificación y se abre el abanico de los tipos de plegado, empezamos a dudar si es plano, o sea, si por ahí es corrugado y plano, ¿no es cierto? O sea, esta y plano, corrugado doble, o sea que tienen crestas y valles. En un caso son planos, se refiere a que puedo aplastarlos, o sea, los ángulos internos suman 180 grados. En el caso de los curvos, no los puedo aplastar. Y así pueden darse diversas combinaciones. Generalmente, cuando ustedes aplican un plegado, pueden pertenecer a varios tipos o combinaciones de tipos de plegado. Esta es una clasificación que existe desde el año 70 más o menos, los voy a pasar rápidamente. Es lo que hasta entonces o hasta el momento conocemos de los tipos de plegado, ¿no? Y acá van a ver dos grandes tipos de plegado, los que tienen sistema abierto y sistema cerrado. Se le llama sistemas abiertos a aquello que yo puedo obtener un resultado, pero puedo cambiar el procedimiento, o sea, estos pasos intermedios. Y cerrado a aquello que yo, siguiendo un instructivo, siempre obtengo un mismo resultado. Bueno, y acá está alguno de los tipos que vimos antes. También se utilizan elementos ajenos al papel, como por ejemplo soportes, decoración en el papel, o utilizar varias capas dentro del mismo pliegue. Y acá también hablamos de plegados sin cortes, ¿no? Por esto, para que ustedes se vayan interiorizando en el tema, nosotros en los prácticos siguientes vamos a ir aprendiendo algunos de estos plegados. Entonces, ejemplos. El primer caso es plegado curvo, plegado plano. Esta que decía, si aplasto, ¿no es cierto?, hacia el lado izquierdo, se puede aplastar sin deformar la forma plegada que obtuve. Los plegados fractales, estas son los fractales, la que apareció recién, la que apareció antes hacia la derecha son curvos. Fractales porque ven, de este gran pliegue salen dos pliegues, de allí salen otros dos y así. O sea, tienen una geometría fractal. Teselados, estos que están abajo, topológico le llaman a este tipo de plegado. Casi todos los plegados son topológicos, de acuerdo al procedimiento, como veníamos diciendo, modular. Parto de una unidad y la combinación me da resultados como estas que están acá. Con cortes, corrugados, isoáreas, esto es lo que le decía recién, tengo la misma cantidad de superficie hacia un lado que hacia el otro. Y estos son los plegados, que en realidad son seccionamientos. Estos también pertenecen a la geometría plana. Puedo aplastar, en el caso de arriba, por ejemplo, y se hace un plano. La de abajo también se aplasta y queda en dos planos, en 2D. Bueno, plegado modular está formado por varios módulos de pliegue que van armando esta caja. Esta también. Y sus combinaciones. Bueno, plegados isoárea no tienen este tipo. Esta gráfica que ven hacia la derecha es lo que conocemos como mapa de creación, mapa de pliegues, mapa de cicatrices, que es siempre la representación en 2D del plegado que vamos a luego hacerlo en 3 dimensiones. Las líneas indican si son crestas o son valles. Bueno, esto tiene nombre, también es otra cosa, los plegados tienen autores, ¿no? Entonces ustedes tienen que siempre hacer referencia al autor de cada pliegue que ustedes toman. Plegado plano, curvo, con y sin corte. Entonces acá tenemos planos, curvos, con y sin cortes. Modular. Bueno, estas
Esta de acá también sigue el mismo criterio de la que vimos hace rato. Son varias piezas unidas, pero es plano porque lo puedo aplastar. Eso para decirlo de alguna manera, digamos, cotidiana, ¿no? Cuando se aplasta es porque los ángulos internos suman 180 grados. Plegado plano, curvo, teselado y modular. Vean cómo se va combinando distintas técnicas de acuerdo a la geometría y de acuerdo al procedimiento. Corrugado, además curvo y además isoárea. Plegado fractal y modular, ¿no? Esto es una pieza que lo voy solapando y como las dimensiones del papel me permite trabajar con un módulo más pequeño, este es el doble, este es el triple, y así sucesivamente. También puedo armar este tipo de formas más volumétricas. También pueden ser con cortes, ¿no? Y acá en la geometría se ve lo fractal. Algunos ejemplos en arquitectura, como esta, que es la iglesia de Valle Cerón, que capaz que en historia lo ven, que partió del estudio del pliegue de la caja, fue haciendo sus adaptaciones a la arquitectura. Bueno, estos son otras propuestas que hubo después de esta iglesia, otras formas parecidas, plegadas y con corte, para centro parroquial, ¿no? Los autores están mencionados acá abajo, Madrilejo, Sancho y Yoshinaga. Envolvente o pieles, como veían recién, en este caso es una obra de Gaudí, que solamente lo seleccioné por la similitud en el plegado, pero Gaudí ya lo había hecho en la chimenea de esa casa Milá. Pieles de distintas formas, plegados curvos, tal vez inspirado en una forma de plegado como la que está ahí arriba. Estos son otros ejemplos similares, también utilizando esta superficie plegada curva, pero a su vez vean cómo se subdivide para poder sostenerlos, totalmente transparente. Ejemplos. Esto también para pieles, cielos rasos. Bueno, hasta acá. La clase que viene vamos a continuar con el plegado plano, curvo y corrugado simple. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Están ahí, No, chicos? profe. ¿No? Bueno. ¿Quieren que pasemos a la crítica de los trabajos? Deben estar ansiosos ustedes, que les vean su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, pero un poco esto es para que cuando hagamos la observación, y no sé quién quiere presentar el trabajo, sepamos a dónde vamos, hacia dónde vamos apuntando con la selección del emplazamiento.